Vamos a, vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? Amén. Ana, hermanos. Y para comenzar, hermanos, el tema que traigo en esta mañana está titulado Una iglesia con mucho fruto. Y vamos a encontrarle en el texto, hermanos. Vamos a basarnos en 1 de Samuel 1. Vamos a partir de 1 de Samuel 1:11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un ¿qué, hermanos? Un hijo varón, yo lo dedicaré, así dice su Biblia, ¿verdad que sí? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Ana, hermanos, era esposa de este varón, Elcana, y también tenía como esposa a Penina. La Biblia nos cuenta y nos narra que cada año ellos subían, ¿verdad? Subían a la presencia de Dios y daban sacrificio al Señor. Cada año lo hacían. Pero Penina, hermanos, tenía descendencia, tenía frutos de este matrimonio, pero Ana no. Ana no lo tenía. Entonces, el fruto de una mujer que no tenía se le llama y se le denomina esterilidad. ¿Correcto, hermanos? Ok. Y la esterilidad, hermano, quiere decir que no da fruto y que no puede producirse en sí mismo. ¿Cuánta aflicción tiene una mujer al no poder procrear o dar ese fruto? ¿Se pueden imaginar, hermanos? Es una aflicción dentro de ella, porque dice la palabra de Dios en la historia, hermanos, que Penina la agobiaba, la irritaba, la molestaba. Amén. Entonces en ella había una aflicción. Se puede imaginar después de no tener esa bendición de poder crear o procrear, porque la bendición de una mujer es ser madre. Amén. Y yo creo que toda madre desea tener un hijo. Entonces ese es el deseo de cualquier madre. Ana, con esa depresión, ese rechazo en sí misma, por no poder contraer o tener ese fruto, sus emociones, su estado de ánimo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Penina la irritaba. ¿Hasta dónde puede afectar a Ana? De esa misma manera, hermanos, la iglesia ha sido llamada a dar ese fruto. Cada uno de nosotros, hermanos, ha sido llamado a dar ese fruto. Podemos leer, hermanos, en Juan 15:8. Si lo pueden buscar, Juan 15:8. Dice la palabra de Dios: en eso es glorificado mi Padre, que llevéis, ¿qué, hermanos? Mucho fruto. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una responsabilidad de llevar mucho fruto. Somos llamados de Cristo. Amén. Tenemos una identidad y tenemos a la misma vez, hermanos, una intimidad con nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder producir ese fruto. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así dice la palabra. Amén, hermanos. ¿Y qué clase de fruto está hablando Juan? Frutos espirituales. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, hermanos, de procrear y poder dar ese fruto espiritual. Somos la iglesia, la esposa de Jesús. Amén. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, por un momento, hermanos, examinémonos. ¿Qué fruto hay en nuestras vidas? ¿Existe en ti el fruto de gozo?
¿Existe en ti el fruto de amor, de paz, de paciencia? Hemos trabajado y cultivado para ese fruto, hermanos, benignidad, fe, mansedumbre, así como nos lo menciona la palabra del Señor. Vamos a otro versículo, hermanos, a otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Efesios 5. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Dice Efesios 5, 8 y 9. Dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas, mas ahora sois, ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de, ¿qué? De luz. Y dice el 8, porque el fruto del Espíritu es toda, ¿qué, hermanos? Bondad, justicia y verdad. Hemos tenido el privilegio, hermanos, de poder ser transformados, ¿verdad que sí? De poder entrar a ser hijos de Dios por medio de ese sacrificio. Amén. Pero Dios nos demanda este fruto, hermanos, que cada uno de nosotros exista ese fruto. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué tenemos que tener ese fruto en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque sin ese fruto no podemos ejercer la gran comisión. ¿Cómo podemos nosotros salir afuera y decirle que Dios te ama si no existe amor? ¿Cómo podemos decirle afuera que tenemos un Dios de gozo, de salvación, si en nuestras vidas no existe ese fruto de gozo? ¿Cómo podemos decir y hablarle a la gente, hermanos, y decirle, verdad, que tenga paciencia, verdad, si en nosotros no existe todavía ese fruto de paciencia? Amén. Entonces tenemos que producir ese fruto en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, hermano. ¿Para qué? Para poder ejercer la gran comisión. Amén. En Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu, nuevamente dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Entonces hay una recomendación, hermanos, que en el Espíritu tenemos que producir ese fruto. La iglesia tiene que producir esos frutos. Amén. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. En ciertas cosas, hermanos, o en cierto tiempo también Penina la acusaba, ¿verdad? Dice que le irritaba. Y a veces de la misma manera viene el enemigo a nuestras vidas, hermanos, a irritarnos, a acusarnos, a hacernos sentir culpables, ¿verdad que sí? A veces, algunas veces, hermanos, hasta hacernos sentir incapaz, ¿verdad? Incapaz de poder desarrollar las cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido marcados y llamados para una gran comisión, porque así lo dice su palabra. Dios es un Dios perfecto, hermano, y Él no se equivocó al escogerte a ti y al escogerme a mí. Si te escogió a ti y me escogió a mí, es para que demos fruto. Y la palabra dice mucho fruto. Amén. Entonces, hermanos, tenemos en nosotros la fe y la convicción que en Cristo Jesús podemos dar ese fruto. Debemos levantarnos, hermanos, y ejercitar esa comunión y esa constancia, hermanos. ¿Por qué esa comunión y esa constancia? Porque, hermanos, si nuestra vida viene a ser una vida monótona, religiosa, ¿ustedes creen que podemos producir fruto? Claro que no, claro que no. Tenemos que tener esa intimidad con nuestro Dios. Tenemos que tener esa relación con nuestro Dios. Mire, hermanos, lo voy a ilustrar de esta manera. Dentro de un noviazgo se levanta un amor, ¿verdad que sí? A todos aquellos que noviamos, ¿verdad? Se levanta un amor especial, que dejas todo, ¿verdad? Dejas todo por estar con ese amor especial, tanto sea como con tu pareja. Amén. Después de ese amor viene ese fruto, ¿verdad? El amor se culmina, se casan y después viene ese fruto deseado. Al menos yo lo recuerdo, hermanos, como deseé por un año mi primera hija y con anhelo, ¿verdad que sí?
De la misma manera, hermano, nuestro Dios soberano, desea esa relación y esa intimidad con nosotros. ¿Para que qué? Para que podamos dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos. Y no es un poco nada más. Dice la palabra de Dios, mucho fruto. Amén. Entonces nuestro Dios no es un Dios limitado, hermanos. Tenemos que darnos cuenta y pararnos bien. Es cierto, hermanos, el asedio del pecado, las actividades de nuestra vida, ¿verdad? El correr, el venir, quizás opaque todo aquello. Pero gracias a Dios por este tiempo, dice amén, que podemos venir aquí a la casa de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios y Él viene, nos anima, nos reconforta, y cuando los siervos predican su palabra nos anima y tomamos esas promesas para seguir adelante. Esa es comunión. Antes de que usted llegara, el Señor ya estaba aquí. Antes de que usted viniera y de que usted vaya a salir bendecido, Dios sabía que usted va a salir bendecido. Amén. Tiene que haber una disponibilidad en cada uno de nosotros y no dejarnos, hermanos, opacar por aquellas críticas, por aquellas cosas que vienen y te quieren debilitar. En Juan 7:38 dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que levantarnos en fe. Amén. Usted está aquí y no me voy a cansar de decirlo, hermanos. Usted y yo estamos aquí en Perris porque tenemos una gran comisión y Dios lo va a usar aquí en Perris. Amén. Entonces vayamos y creamos. Él es nuestra fuente de agua viva. Él es el que produce en nosotros vida, hermanos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? También corremos el riesgo de llevar fruto malo. Así lo dice la palabra. Y lo podemos ver en Mateo 7:19. Dice la palabra de Dios: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabe una cosa, hermanos? En la historia de Ana no se conformó. Aún por lo contrario, las aflicciones, todo lo que a ella le sucedió, la empujó a tener una súplica y un ruego para con Dios en oración. De esa misma manera, hermanos, cuando el enemigo venga a quererte engañar, que ya no es tiempo, que ya pasó tu tiempo, no, hermanos, no, nunca es tarde para el Señor. Hoy es un nuevo día, amén. Hoy es un nuevo día. Este día es un día de cambio. Es un día donde tú puedes producir ese fruto. Amén. Pero tenemos que estar adheridos a esa vid verdadera que es Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, Ana no se conformó con eso, al contrario, fue algo que catapultó para poder llegar a la presencia de Dios y entrar con ese ruego, entrar con esa súplica para pedir ese fruto. La palabra súplica, hermanos, quiere decir pedir a alguien una cosa con humildad, con sumisión y con clemencia. Entonces la súplica, hermano, no es con queja. Amén. La súplica no es ¿por qué él sí y yo no? Ella no llegó así, ¿verdad que no? ¿Por qué a ella y por qué a mí no? Amén. La súplica tiene que llegar, nuestra oración tiene que llegar con Dios, nuestra relación con Dios tiene que ser con humildad, sumisión y clemencia, hermanos. Ruego quiere decir, hermanos, serie de palabras orales con una expresión directa. Eso es lo que quiere decir ruego. Debemos ejercerlo, hermanos, constantemente. Debemos levantarnos en el nombre del Señor y procurar dar ese fruto, hermanos. Procurar dar ese fruto. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Frutos, hermanos, que cuando venga el inconverso vea en ti, ¿verdad? Ese fruto, ¿verdad? Y lo desee, ¿verdad? Y puedan ellos venir nuevamente y añadirse a esa vid verdadera que es Cristo Jesús.
Hermanos, Él nos quiere usar de una manera extraordinaria que ni tú ni yo te imaginas. Una vez que Ana concibió, ¿verdad? Hizo un pacto, ¿verdad que sí? Hizo un pacto con Dios y lo ofreció al Señor. De la misma manera, hermanos, dice que la palabra de Dios, que todo don perfecto y toda dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Entonces, hermanos, si tus frutos son dignos, entreguémoselos a Él. El fruto de Ana, hermanos, fue un fruto que permaneció para siempre. Amén. Una vez, hermanos, que Samuel nació, fue entregado al templo y Dios lo usó grandemente para la gloria de su nombre. Hermanos, Dios es un Dios que puede hacer grandes cosas. A lo mejor viene en ti la duda, hermanos, ¿verdad? De decir, no, pues nuevamente, ¿verdad? Quizás no sea yo la persona indicada o venga en tu vida limitaciones, hermanos. Pero no. Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Amén. Eso es lo que quiere Dios de nuestra vida. Y así como Ana, hermanos, levantémonos en el nombre del Señor con ruego y súplica. Amén. Y demos fruto, hermano. ¿Para qué? Para que aquella persona que vea ese fruto en nosotros pueda decir y desear: yo quiero lo que tú tienes. Amén. Y puedan venir a los caminos del Señor. Aleluya.